Estamos en una serie de estudios acerca de unos a otros, los unos a otros en el Nuevo Testamento. Yo les he repetido varias veces ya que en el Nuevo Testamento hay 25 diferentes unos a otros. Ámense unos a otros, sopórtense unos a otros, anímense unos a otros, etcétera. Estamos viendo 5 de ellos y hemos tomado 2 semanas para cada uno en particular de estos 5. Y el propósito de nosotros los pastores es mostrarle a la iglesia la necesidad de vivir esta vida cristiana junto con otros. La vida cristiana no es una vida solitaria, aislada, independiente. No, más bien la vida cristiana es una vida cercana a otros, interdependiente. En otras palabras, que dependemos unos de otros. Nos necesitamos, no somos autosuficientes. No tenemos poder en nosotros mismos para vivir la vida cristiana. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y también una comunidad de creyentes. El punto es entonces que nosotros estamos dándole martillazos al mismo clavo. Nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos unos a otros. La semana pasada comenzamos a hablar, y hoy vamos a terminar unos a otros. La semana pasada comenzamos a hablar de confesar nuestros pecados unos a otros. Y esto es un tema un poco delicado, ¿no es cierto? Porque requiere que nosotros abramos nuestra vida con otros. Aquellas cosas incluso que quizás nadie sabe. Necesitamos abrirlas con otros. ¿En base a qué, pastor? Dígame, ¿dónde dice en la Biblia eso? Bueno, vamos a Santiago, y ahí estuvimos la semana pasada y explicamos mucho el contexto. Si ustedes quizás se perdieron el estudio de la semana pasada, van a tener preguntas del estudio de hoy, porque la semana pasada explicamos un poco el contexto donde se encuentra lo que leemos en Santiago 5. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí habla de confesar nuestras ofensas. Y nosotros explicábamos la semana pasada que la confesión no es esta idea católica romana de ir a un confesionario con un sacerdote para que te dé unas penitencias y te declare una absolución. No, de ninguna manera. Esa no es la confesión que Santiago tiene en mente, sino más bien en un contexto de iglesia local donde hombres y mujeres caminan juntos hacia la patria celestial, en un contexto de iglesia local donde unos a otros nos amamos, cuidamos unos de otros, velamos por nuestro bien espiritual y nuestro bien eterno. Entonces, en ese contexto, desarrollamos relaciones, que a veces toma tiempo desarrollar este tipo de relaciones, pero desarrollamos relaciones donde abrimos nuestra vida con otros y otros nos conocen. ¿Hasta qué punto nos conocen? Hasta el punto de conocer con qué estamos luchando, cuáles son nuestros puntos débiles, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros puntos fuertes, nuestros aciertos, cómo estamos en nuestro hogar, cómo estamos en nuestros matrimonios, en nuestra paternidad, maternidad, si estamos en la palabra, si estamos en la oración, si estamos compartiendo el evangelio con otros, etcétera, 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 etcétera. Entonces, Dios quiere que desarrollemos ese tipo de relaciones. Y le quiero hablar especialmente a los hombres. Se nos hace duro abrir nuestro corazón, se nos hace difícil abrir nuestro corazón, especialmente a los hombres. Dios quiere que nosotros como hombres tengamos la apertura con otros, no con cualquiera, y siempre tengo cuidado de añadir este asterisco, ¿no? No con cualquiera. No es que tú te vas a parar el domingo y vas a decir, pastor, préstame el micrófono que voy a confesar mis pecados aquí a todo el mundo, ¿verdad? Eh, Quizá no es la manera más sabia de hacerlo, sino buscar un amigo de confianza donde tú vas desarrollando una relación, lo conoces, él te conoce y estás abriendo tu corazón con él. En el año 2004, un hombre llamado Frank Warren, un empresario de Maryland, decidió averiguar qué secretos guardaba la gente.
y que nunca habían contado a nadie. Entonces él imprimió 3,000 postales con una invitación, cuéntame tu secreto. Y la repartió por toda la ciudad, en cafés, las mesas de los parques, etcétera, 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 museos. Al principio recibió algunas tarjetas, pero después de 4 años había recibido más de 300,000 postales. Y algunos de los secretos que estaban en las tarjetas que había creado, pero otros, la gente había desarrollado sus propias cartas, sus propias tarjetas y se las había hecho llegar a él. Me pareció interesante este experimento porque la gente quería contar sus secretos más oscuros a un hombre que no conocían. Era como si en sus vidas se hubiera acumulado presión por guardar estos secretos y al fin había una válvula de escape. Cuando tú guardas secretos, eso es lo que sucede. Está aguardándose presión en ese tanque de tu vida y tiene que haber una manera de salir. Y este hombre, al día que yo investigué esto, estaba recibiendo 100 o 200 postales al día. La gente quiere contar sus secretos, pero quizá no a alguien cercano. Pero Dios nos llama a confesar nuestros pecados con gente de nuestra propia iglesia local. No a gente que nunca nos va a exhortar, no a gente que nunca nos puede reprender o llamar al arrepentimiento. Porque esa es la idea, ¿no? Que cuando tú abras tu corazón y confieses tus pecados, tú puedas tener a otros creyentes que te ayuden a batallar contra esos pecados. Y como dice Colosenses capítulo 3, a hacerlos morir, a hacer morir el pecado en nosotros, a hacer morir lo terrenal en nosotros. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos que hacer morir el pecado cada día y necesitamos de otros. Necesitamos de otros. Ahora, yo quiero hablar de algunas razones por qué es difícil confesar nuestros pecados a otros como creyentes. Quiero mencionar 3 razones y como te dije, este estudio complementa el de la semana pasada. 3 razones por qué es difícil, por qué encontramos tan difícil confesar nuestros pecados a otros. En primer lugar, porque creemos erróneamente que somos los únicos que pecamos. Santiago, cuando dice confiésense sus pecados unos a otros, asume que vamos a pecar. Asume que pecaremos. Incluso el apóstol Juan, cuando escribe Primera de Juan, capítulo 2, dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, ahí está. Vamos a pecar. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La confesión de pecados unos a otros, dice Santiago, es necesaria porque pecamos. Una vez a Spurgeon lo criticaron y le preguntaron a algunas personas de su iglesia que qué opinaba de todas esas críticas. Y él dice, si ellos supieran todo acerca de mí, pudieran hablar cosas peores. Entonces él recomendaba, cuando alguien te critique, no te preocupes, porque si esas personas conocieran todo de ti, se dieran cuenta de que eres peor de lo que ellos están criticando. El punto es que todos nosotros tenemos luchas, pecados, tentaciones, batallas cada día, diferentes. Todos nosotros los que estamos aquí somos totalmente diferentes unos de otros. Podemos decir que somos únicos. Quizá tu tentación más grande es la preocupación. Quizá tu preocupación más grande, tu tentación más grande es el amor al dinero. Quizá tu tentación más grande es la lujuria, pensamientos sexualmente pecaminosos. Quizá tu preocupación más grande es tu lucha con el alcoholismo. Y así sucesivamente. Podemos ir sucesivamente hablando de las diferentes luchas que nosotros como creyentes podemos tener. Todos nosotros durante la semana tenemos luchas con el pecado. Tú no eres el único que peca en la iglesia Palabra de Vida. Tú no eres el único que tienes dudas acerca de la fe, de la veracidad de la Biblia, de la autoridad del Evangelio. Tú no eres el único que tiene dudas acerca de la iglesia y cómo funciona esto de la iglesia, si de verdad
yo necesito estar involucrado en una iglesia. Tú no eres el único que tienes dudas acerca de eso. Tú no eres el único que lucha con no creerle a la palabra de Dios en algunos aspectos, en algunos momentos. Todos tenemos luchas, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos nosotros tenemos peleas a muerte contra el pecado. Todos pecamos todos los días. Así que no cometas el error de creer que tú eres el único que peca, entonces tú te tienes que guardar para guardar tus pecados y no confesarlos a nadie para guardar una apariencia. Es como, es que yo los miro todos tan bonitos y tan ordenados el domingo, pero tú no sabes el pleito que se acaba de echar los hermanitos que tienes al lado, de camino a la casa. Tú no conoces ese pleito. Que cuando ya llegaron a la iglesia dijeron, todos callados, ya, basta, no vamos a hablar más de esto, sino hasta que salgamos del servicio. Cuando salen del servicio, camino a la casa, vuelven a seguir peleando. Tú no sabes eso. Tú los miras en la iglesia bien ordenaditos, bien lindos, con sus, ¿verdad?, saquitos, con sus vestidos muy, muy bonitos, muy arreglados, todos muy bien peinados. Y tú dices, wow, parece que todo va bien, ¿no?, en sus vidas. Pero hermanos, no te creas. Es esa mentira, ese error. No eres el único que tiene luchas entre semana. No eres el único que amanece con dudas el domingo. Con esos deseos de, voy o no voy a la iglesia. Qué pereza. No eres el único, hermano. No eres el único. Quizás tú dices, la música en esta iglesia no la soporto. No eres el único. Y que tiene que luchar con estos sentidos de me cae mal esta persona o este pastor. No eres el único. No eres el único. No eres el único que tiene que luchar con la falta de perdón y la amargura en tu corazón. Hay otros también en la iglesia. Quizá, mis amados hermanos, si fuéramos honestos unos con otros y creciéramos en confianza en la palabra de Dios, nos diéramos cuenta que nos podemos ayudar muchísimo más a luchar contra nuestro pecado unos a otros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que todos vamos dando la impresión de que somos perfectos y de que tenemos nuestras vidas pues así en orden como deberían de estar, ¿verdad? No. Dios no quiere que des la impresión. Dios no quiere que te pongas una máscara y que des la impresión y que todos vivamos así en la iglesia, dando una impresión que no es la realidad de nuestra vida. ¿Por qué es difícil a veces confesar nuestros pecados? Porque creemos que somos los únicos que pecamos. Esa lucha con la pornografía, hay otras personas que la tienen en la iglesia. ¿Por qué no mejor abrimos nuestro corazón, venimos a la luz y decimos, ayuda, necesito ayuda. Estoy batallando como esposo, realmente yo no sé cómo dirigir mi hogar. Ayuda, necesito mucha ayuda a manejar mi tiempo. De verdad, pierdo mucho mi tiempo. Hay otras personas en la iglesia también que están en eso. Y hay hermanos maduros en la fe que han avanzado en esas áreas que te pueden ayudar, mi hermano. Que ya pelearon esa batalla y que te pueden sacar de esas arenas movedizas en las que te estás hundiendo. Como padre, como madre, como empleado, como jefe quizás. Somos una comunidad de santos, mis hermanos. Como decía Martín Lutero, justos, pero todavía pecadores. Justificados y al mismo tiempo pecadores. Esas son buenas noticias para todos nosotros. No creas erróneamente, no cometas este error de que eres el único que peca en la iglesia, que tiene luchas, batallas con el pecado. ¿Por qué es difícil confesar pecados? En segundo lugar, mis amados hermanos, porque creemos erróneamente que nuestro pecado no es tan grave, no es tan serio. Entonces, tú dices, bueno, no es tan serio, ¿verdad? Es un pecadito. Entonces, yo lo puedo manejar. Yo solo lo puedo manejar.
pues no le grito a mi esposa todo el tiempo, una vez a la semana quizá, 2 veces a la semana. Tranquilos, no hagan de esto un gran problema. Quizá tú piensas así, que tu pecado no es tan serio, no es tan severo. Tal vez tú dices, los que tienen que confesarse son los más perversos, pero yo no soy uno de ellos, yo soy una buena persona. Sí, cometo errores, tengo debilidades, pero estoy trabajando en ellas. Estoy seguro que algún día voy a dejar de cometer estos errores. Quizás tú dices, yo tengo buenas intenciones y a veces mis acciones no son tan buenas, pero mis intenciones sí, así que pues no es tan severo, no es tan grave. Pastor, relájese, relájese, como que confiese sus pecados, tranquilo, mis pecados no son tan severos, tan graves, tan serios. Amado hermano, todo pecado ofende seria y gravemente a nuestro Creador. Tú no puedes tomar con ligereza aquello que llevó a Cristo a la cruz. ¿Cómo tú vas a tomar con ligereza aquello que llevó a Cristo a la cruz? Ya sea el pecado de la preocupación o la lujuria. Si tú estás viendo series de Netflix que tienen desnudos y tú dices, nah, todo el mundo lo mira. Relájense, cristianos, relájense. Amado hermano, tú estás tomando a la ligera un pecado que llevó a Cristo a la cruz. Dios castigó a su hijo por ese pecado. ¿Cómo tú lo puedes tomar a la ligera? No lo tomes a la ligera. Los puritanos decían, mata a tu pecado o tu pecado te matará a ti. Hermano, tu pecado no es para que tú estés jugando con él. Hay una hermana nuestra que se llama Rosaria Butterfield. Ella escribió un libro, salió de una vida de lesbianismo y feminismo radical. Este libro es su autobiografía, cómo ella vino a Cristo. Y el libro entero es sin desperdicio. Y ella dice que el pecado no es un error. Un error es no tomar la calle correcta cuando manejas. Pero un pecado no es un error. Un pecado es traición contra un Dios santo. No puedes tomar el pecado a la ligera, mi hermano. No puedes. Mira, nuestra iglesia debe ser una comunidad donde tomamos el pecado seriamente, unimos nuestros brazos y peleamos juntos para hacer morir el pecado de nosotros. Esa debe ser nuestra iglesia. Esa debe ser nuestra iglesia. Juntos nos ayudamos. Hermanas, llámense unas a otras. No, no para hablar temas quizá superficiales, sino para decir, ayúdame, ayúdame. Yo estoy pecando con exasperación en mi crianza de mis hijos. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Yo estoy desconfiando en Dios y me está costando muchísimo someterme a mi esposo. Necesito ayuda. Esposos, hermanos, hombres, llamémonos por teléfono, reunámonos para tomar un café y hablemos estas cosas que son pecado delante de Dios. El endeudarse, mis amados hermanos, la Biblia lo pone en una luz muy negativa. Si tú estás viviendo de deuda en deuda, prestándole a Juan para pagarle a Pedro, hermano, busca ayuda, agarra a un par de hermanos y les, miren mis finanzas, aquí están. Estoy abierto a que juntos me ayuden a luchar para salir de este mundo de deudas en el que estoy. Nuestra iglesia debería ser como un ejército, ¿no? Juntos, ayudándonos unos a otros a matar nuestros pecados. El pecado es un cáncer que te destruirá si tú le dejas lugar. Mata el pecado antes de que el pecado te mate a ti. Tal vez tú dices, mi pecado no molesta a nadie. Hermano, tu pecado está afectando a la iglesia. Sepa la iglesia o no sepa la iglesia tu pecado. Tu pecado está afectando a la iglesia, ya sea que esté en secreto o sea un poco más público. Tu pecado está afectando a la iglesia. Tu pecado está afectando a la iglesia. Porque
somos miembros de un cuerpo, somos un cuerpo, y cuando le pasa algo a un cuerpo, a un miembro del cuerpo, todo el cuerpo lo siente, se duele. Tal vez tú dices, no, pues yo estoy viendo pornografía solo ahí en la casa, y pues es el sábado en la noche, y pues yo llego a la iglesia tranquilo, pero eso, hermano, eso es un dolor para todos tus hermanos, aunque no lo sepamos nosotros. Tal vez tú dices, no, yo estoy chismeando con la otra hermana, pero solo es entre ella y yo. Pero eso está golpeando a muchas otras personas más, que somos tu iglesia. Somos parte de tu cuerpo, o sea, somos parte tuya. Somos parte tuya. Recuerden, mis amados hermanos, Josué capítulo 7, un hombre llamado Acán. Dios les mandó que en la conquista de Jericó no tomaran nada, sino que todo lo destruyeran. Y este hombre guardó unas riquezas debajo de su tienda. ¿Recuerdan Josué capítulo 7? Y el pueblo de Israel fue y peleó contra un pueblo mucho más pequeño, Ai, y quedaron derrotados, salieron huyendo contra este pueblo. Y Josué, llorando delante de Dios, Dios le dijo, hay pecado entre el pueblo. Nadie sabía más que Acán y su familia, nadie. Pero el pueblo entero perdió una batalla y murieron judíos, israelitas, por el pecado escondido de un hombre. Nadie sabía, mi hermano, nadie sabía. Esto nos lleva a otra razón por la cual es difícil abrir nuestro corazón y confesar nuestro pecado. Creemos erróneamente también que sabremos ocultar el secreto, el pecado secreto por siempre. No, aquí lo tengo controlado. Amado hermano, amada hermana, no hay cosa oculta que no vaya a salir a la luz tarde o temprano. No existe. Por eso le insisto a los pastores, caminemos en santidad, caminemos en integridad, porque si no, entonces tarde o temprano, ese pecado sale a la luz. No hay ninguno de nosotros que podamos esconder por siempre un pecado. Y siempre me gusta contar una historia, yo se las he contado antes, de mi hermano que iba caminando después de un concierto que le tocó dirigir. Él es maestro de música, director de coros, y estaba en la capital de Honduras. La capital de Honduras tiene 1 millón de habitantes, y estaba ahí caminando en la oscuridad del lugar del concierto a su casa. Y vio un auto que era un auto rarísimo, que era uno de nuestros familiares tenía ese auto y no era muy común ver ese auto de ese color, de esas características en Honduras. Y mi hermano, valiente, sin ningún miedo, se acercó y vio por la ventana hacia adentro, y era el familiar de nosotros que estaba metido con otra persona que no era su esposa adentro del auto. Estamos hablando de medianoche, toda una oscuridad, y ese auto estaba ahí. Y mi hermano le tocó el vidrio. Y claro, el familiar nuestro pegó un salto ahí. Imagínense la escena. Salió, cerró la puerta y le dijo, ¿qué haces aquí? Le dijo a mi hermano. Y le dijo mi hermano a él, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Tú puedes decir y tratar de convencerte, lo voy a esconder, nadie se va a dar cuenta, lo voy a esconder. No te engañes, no te engañes. Siempre sale a la luz. Mira lo que dice Proverbios 28. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto de confesar el pecado no es algo solo de Santiago 5 y del Nuevo Testamento. Es que Dios
conoce nuestras debilidades y nos da herramientas, medios de gracia para que nosotros no seamos destruidos. El pecado nos destruye y Dios, como Padre bueno, provee aquellas cosas que serán de bendición para nosotros, para que nosotros no seamos destruidos por el pecado. El pecado mata, mis amados hermanos. El pecado secreto mata. ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios? Algunos de ustedes están enfermos por pecado y otros ya se murieron por pecar. El pecado mata. No juegues con el pecado. No creas que lo puedas ocultar para siempre. Es que voy a pasar vergüenza. Mejor pásala ahorita antes de que Dios te humille de una manera más grande. Ven en arrepentimiento. Hay perdón en Cristo. Cristo dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Ven en arrepentimiento a Dios. Ven en arrepentimiento a tu esposa. Ven en arrepentimiento a tu esposo. Ven en arrepentimiento con tu hermano y tu hermana y dile, necesito ayuda. Necesito ayuda. Y una cuarta, les dije 3, pero son 4 las que tengo aquí. Una cuarta razón por la cual se nos hace difícil confesar el pecado es que creemos, erróneamente también, que nadie nos puede ayudar y menos en la iglesia local. Es como tú ves toda esa gente ahí y tú dices, ¿y qué me va a ayudar esta gente? Que no tienen un título oficial, digamos, de consejería bíblica y psicológica, no tienen, o sea, ¿qué les voy a decir yo a esta gente? ¿Y qué me van a decir ellos en respuesta? ¿Cómo me puede ayudar esta gente? Y vivimos en una época, mis amados hermanos, que hemos hecho lo siguiente. Hemos destinado ciertos trabajos para los expertos solamente, ¿no es cierto? Los expertos. Si queremos aprender quizá de esta área nutrición, con el experto. Si queremos aprender de esta área matemáticas, solo con el experto. Solo el experto te puede ayudar. Si queremos aprender de esta otra área teológica, pues el experto, ¿no? El que fue al seminario, el que estudió para eso, el experto. Entonces venimos y decimos, yo tengo un problema, necesito una consejería. Bueno, necesito un experto. Pero hermanos, creámosle a Dios y a su palabra. Dios nos puso en una comunidad de creyentes, en una comunidad de regenerados, hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo, para que nos ayudemos mutuamente. Ese es el plan de Dios. Si no dijera Santiago, confesemos nuestros pecados unos a otros. ¿Qué hubiera dicho? Confiesen sus pecados al experto. ¿No es cierto? Entonces, quizá es falta de creerle a Dios y a su palabra. Créele a Dios, mi hermano. Hay hermanos de quien tú puedes aprender muchísimo, aunque no den la apariencia de que te pueden enseñar mucho. Hasta el hermano más humilde en la iglesia te puede, de más bajo perfil, digamos, en la iglesia, te puede enseñar. De quien menos tú esperas, tú puedes tener cosas que aprender. Quizás tú digas, si le cuento mis luchas a alguien, mis dudas a alguien, mis pecados a alguien, ¿qué me va a decir? ¿Cómo me va a ayudar? Y pues nos podemos ayudar muchísimo orando unos por otros, abriendo la palabra de Dios unos con otros, abriendo libros cristianos y leyéndolos juntos. De muchas maneras, mis amados hermanos. Ahora, quiero concluir hablando, mis amados hermanos, de cómo lo hacemos. ¿Cómo yo puedo pasar de estar luchando con mi pecado solo a encontrar la ayuda en otros creyentes? En primer lugar, reconoce que eres débil y que necesitas de otros. No trates de verte bien, hermano. No trates de verte bien. Mira a los hermanos, los que tienen sus cámaras abiertas, ¿verdad? Y los que no tienen sus cámaras abiertas también tienen los mismos problemas que nosotros. Mira a tus hermanos. Mira a tu servidor. Todos tenemos luchas. Todos tenemos dudas. Todos tenemos dificultades. No vistas una máscara, no muestres ser quien no eres. No eres perfecto, no tienes todo en orden en tu vida. Tienes luchas continuas con el pecado, con el desánimo, con la falta de perdón, con la amargura. No sé, mira tu vida, mi hermano.
Somos una mezcla de altos y bajos, somos una mezcla de ánimos y desánimos, somos una mezcla de victorias y derrotas. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Así somos. Esa es nuestra vida. A veces nos levantamos súper animados y vamos a trabajar y venimos y casi cantando, ¿verdad? Como caminando sobre las nubes, y a veces nos levantamos y estamos destruidos, destrozados, tristes. Estoy leyendo una biografía de un hermano misionero en los años 1700, David Brainerd, misionero a los indígenas norteamericanos. Y él es muy famoso porque escribió un diario de su vida. Y en ese diario, algunos días, esta biografía que estoy leyendo está basada en ese diario que él escribió. Algunos días, dice, vi mucha respuesta de los indígenas al mensaje del evangelio, estoy muy animado, sigo trabajando. Y otros días dice él, me quiero morir, espero el día de mi muerte con muchas ansias. Y tú lees, a veces estás súper animado, emocionado, contento, contactando a otros creyentes, teniendo conversaciones espirituales, y a veces estás destrozado, anhela el día que Cristo lo llame con él, desea salir de este mundo, partir porque es mejor estar con Cristo. Así somos nosotros, mis amados hermanos. Así es nuestra vida. No demos apariencia de que todo está bien. Reconozcamos que somos débiles, reconozcamos que necesitamos de otros, necesitamos que otros nos recuerden el evangelio. En segundo lugar, no neguemos nuestro pecado, no lo minimicemos, no lo racionalicemos, ni culpemos a otro por tu pecado. Es fácil para mí, y a menudo lo escucho, problemas matrimoniales donde el esposo obviamente tiene un grave pecado y dice, es que mi esposa, y la esposa tiene un grave pecado, es que mi esposo. Y estamos quizá tratando de manejar nuestro pecado de otra manera, diferente a como Dios nos manda a manejarlo. Hermano, reconoce tu pecado. Es difícil. Nosotros somos orgullosos. Si tú eres como yo, eres orgulloso. No te gusta que te escuchen débil, que te escuchen pecador, no te gusta eso. Te gusta que te miren fuerte, que puedes, que tienes todo bajo control. No te gusta que tú confieses tu pecado a otro y otro te diga, sí, hermano, yo te estaba tratando de decir eso hace tiempo. Y tú dices, no, yo lo que quería era que me dijera, no, pero no es tan grave, pero vas bien. Hermano, no nos gusta que nos confronten, que nos reprendan con nuestro pecado. Pero no lo niegues, no lo minimices, no lo racionalices, no culpes a otros. En tercer lugar, ya dijimos, reconozcamos que somos débiles y pecadores, que necesitamos a otros. No neguemos, minimicemos, ni racionalicemos nuestro pecado. En tercer lugar, busquemos a la persona correcta a quien confesar nuestro pecado. Si eres un hombre, obviamente, busca a un hombre. Generalmente, mi esposa me ayuda a batallar con mi orgullo, con mi maldad. Yo le digo, necesito tu ayuda, amor, pero hay cosas que entre hombres quizá se entienden mejor. Hermano, no busques a una hermana para confesar tu pecado. Sería muy imprudente eso, demasiado imprudente. Hermana, busca a otras hermanas para confesar tu pecado. Busca a alguien confiable. Busca a alguien maduro. Alguien que no use tu confesión más adelante para lastimarte. Pero ese tipo de relaciones se desarrollan intencionalmente unos con otros. No vas a llegar un domingo a la iglesia y encontrar, ¡ting! Ya llegó este. No, empieza a orar a Dios. Dios, regálame un amigo, regálame 2 amigos con quien yo comparta mi vida. Quizá con gente de tu edad. De alguna manera tiene que haber química para que puedas abrir tu corazón, ¿no es cierto? No va a ser una persona totalmente extraña que tú digas, yo ni entiendo cómo me habla esta persona. No, tiene que ser alguien con quien haya cierta química en su relación, ¿verdad?
Y también no busques a alguien que te vaya a dar por tu lado, decimos, que te vaya a decir lo que quieres escuchar, que te vaya a decir, como apoyar en tu pecado, que te vaya a dar el visto bueno a tu pecado. No, busca a alguien maduro que con la palabra te pueda guiar. Y quizás tú digas, bueno, tiene que ser uno de los pastores. Bueno, pudiera ser uno de los pastores, pero quizá ellos tengan a otros hermanos que están apoyando. ¿Por qué no buscar otros hermanos de la iglesia que son maduros en la fe y te van a apoyar? Como te dije, quizás de tu misma edad, quizás mayores a ti. ¿Y quién quita a alguien menor a ti? Pero apoyémonos unos a otros, mis hermanos. La vida cristiana, Dios la diseñó intencionalmente para que nos necesitemos unos a otros. Nos necesitamos, hermanos. Todos aquí nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. No en el sentido de que somos mesías unos de otros, que otros te van a salvar de tu condición. No, nos vamos a ayudar. Somos amigos, hermanos, hermanas, caminando juntos hacia la patria celestial. Quiero terminar con la confesión de dos pecados en la Biblia, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Salmo 51. Ustedes conocen muy bien esta historia. El rey David cometió adulterio, le robó la esposa a uno de sus generales del ejército, un hombre de mayor confianza, y la mujer quedó embarazada. Luego este hombre David el hombre conforme al corazón de Dios, imagínate, el hombre conforme al corazón de Dios quiso ocultar su pecado, llamando a este general del ejército para que tuviera intimidad con su esposa y de alguna manera hacer pensar que el hijo era de él. El hombre era más honesto que lo que David se podía imaginar. Y a un borracho, David lo emborrachó, no fue a dormir con su esposa. Entonces David, ¿qué hizo? Lo mandó a matar. Adúltero, asesino. Y 1 año estuvo ocultando ese pecado. Y este ejemplo lo quiero usar, mis amados hermanos, el ejemplo de David, porque hasta los hombres más grandes, hasta los gigantes de la fe, caen en los pecados más horribles por descuidarse. ¿Saben cómo estaba David? Estaba solo en su palacio cuando él cayó en este pecado. Hermano, no te alejes, por favor. Si tienes una lucha, hermano, a las 3 de la mañana, que haya alguien a quien tú puedas llamar y decirle, hey, ora por mí, ahorita. Estoy siendo tentado muy gravemente. No quiero deshonrar a mi Salvador Jesucristo. No quiero entristecer al Espíritu Santo dentro de mí. Necesito tu ayuda. Hasta los hombres más grandes. O sea, si tú crees que estás exento, mi hermano, de caer en pecado, recuerda lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 10. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Corre por tu vida, mi hermano. Huye como José. ¿Recuerdan? José ahí con la esposa de Potifar. Ella provocándolo para tener relaciones y él salió huyendo, mi hermano. Huye por tu vida. Escuchen lo que dice David en esta confesión. Y que esta confesión fue pública, mi hermano. O sea, este fue un himno que los judíos cantaron por cientos de años. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ustedes pueden... Si quieren un patrón para confesar su pecado, ustedes pueden estudiar el Salmo 51. Ahí hay un patrón para confesar su pecado. No digan, pero es que. No, mi hermano. Confiésalo como Dios te enseña aquí en el Salmo 51. Y
lo que yo quiero llamar tu atención en esta hora es lo siguiente. ¿Qué tuvo que suceder para que David confesara su pecado? Que su amigo, el profeta Natán, llegara y se lo hiciera ver, ¿no es cierto? Dios usó a su amigo. Hermano, de la misma manera Dios quiere usar a tus amigos, a tus hermanos, a tus hermanas de la iglesia, para que tú confieses tu pecado y tengas victoria. Y Dios quiere que tengas victoria y es posible tener victoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Victoria sea del chisme, o ya sea de la murmuración, o la amargura en tu corazón, o de la mal manejo del tiempo, mal manejo del dinero, y pues todos los pecados con los que luchamos cada día. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Y el segundo ejemplo que yo quiero mostrarte es de Zaqueo. Vamos a Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Nosotros sabemos la historia de Zaqueo, un hombre pequeñito que escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, pero como era chaparrito, ¿verdad? No podía ver entre la multitud, se subió a un árbol y esta acción de subirse a un árbol para un hombre judío del tiempo de Jesús era lo más vergonzoso que podía haber. Porque los hombres del tiempo de Jesús no podían enseñar sus piernas, era algo absolutamente vergonzoso. Pero a él no le importó, se subió al árbol, no le importó nada, perder su reputación, lo que la gente opinara de él, él quería ver a Jesús. Y era un hombre muy adinerado, que había ganado todas sus riquezas robándole a la gente, cobrando impuestos para el Imperio Romano. Y Jesús lo llamó: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús se invitó a cenar en la casa de Zaqueo y mire lo que sucedió. Entonces Zaqueo descendió, versículo 6, a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Claro, los publicanos, los cobradores de impuestos eran de lo peor de la sociedad de Jesús, considerados casi al mismo nivel o un poquito más arriba que las prostitutas. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: escucha lo que ocasiona encontrarte con Cristo, mi hermano. Encontrarte con Cristo te da una nueva dimensión de tu pecado y el poder de confesarlo públicamente incluso. Zaqueo dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, hemos confiado en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Estamos todos al pie de la cruz. Todos ahí, al pie de la cruz. No te quita salvación reconocer tu pecado, mi hermano, mi hermana. Para eso vino Cristo, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Así que, amados hermanos, confesados vuestros pecados unos a otros. Ayudémonos unos a otros. Dios nos dará victoria. Dios ha provisto hermanos y hermanas que nos aman y que nos ayudarán a honrar a Dios con nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu provisión, Señor, de Cristo Jesús, un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros. Nosotros, porque nos conocemos, podemos decir como Pablo: yo soy el primero de los pecadores. Señor, gracias por el perdón total que tenemos en Cristo. Gracias porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están cubiertos por la justicia de Cristo. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados y seremos glorificados, Señor. Mientras llegamos a la gloria, mientras nos encontramos con Jesús cara a cara, mientras llegamos a ese punto de ser como Él, en nuestros cuerpos glorificados. ¿Cuánto anhelamos ese día, Señor? Mientras llegamos a ese día, ayúdanos a luchar juntos contra nuestro pecado, Señor. Padre, abre nuestros ojos para ver la seriedad
la severidad, la pecaminosidad de nuestro pecado. No nos permitas jugar con nuestro pecado, ni ver a la ligera nuestro pecado. Más bien abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver qué tan ofensivo es contra ti nuestro pecado. Y que lo confesemos, Señor, y que vengamos a Cristo y que vengamos también unos con otros y nos ayudemos, Señor. Produce en nuestra iglesia una comunidad con un ambiente de confianza y de apertura, Señor. De manera que podamos vivir vidas abiertas y transparentes para la gloria de ti, para la gloria de tu nombre. Que otros que no te conocen nos miren a nosotros viviendo en santidad, viviendo vidas transparentes y abiertas. Celulares abiertos, computadoras abiertas, casas abiertas, Señor, a otros. Horarios abiertos a otros. Presupuestos abiertos a otros. Matrimonios abiertos a otros. Paternidad o maternidad abiertos a otros. Que los que no te conocen nos miren vivir así. Como justos que aún siguen batallando con su pecado, justificados y aún pecadores. Y que anhelen tener el Salvador que nosotros tenemos y la comunidad que nosotros tenemos, Señor. Salva a pecadores a través de nuestro ejemplo, Señor. De hombres y mujeres que te aman tanto, que odian su pecado, Señor, y batallan juntos unos con otros, estrechando brazos contra ese pecado. Haznos una iglesia santa, Señor, pura. Que otros miren nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y vengan a ti, y vengan a Cristo, confesando también sus pecados, Señor. Que no sea cosa extraña entre nosotros, que como creyentes confesemos nuestras debilidades y nos ayudemos unos a otros a luchar contra nuestro pecado. En el nombre de Jesús, amén.